el discurso del expresidente Alan García. Así iniciamos. ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Buenas noches, amigos. Ya escucharon ustedes cuál es el menú de temas que tenemos para esta noche. Sobre el primer tema, que es un caso trágico, en realidad solo nos vamos a tomar unos minutos para ayudar a reflexionar a la población sobre lo que significa tener un arma en casa y que un chico tenga un accidente con esta arma. Recordarles a todos nuestros colegas y amigos periodistas que no estamos ante un caso de Crónica Roja, estamos ante una desgracia. Para eso tenemos 3 abogados, hoy día tengo un bufete completo aquí, que nos van a ayudar a comprender rapidito este tema, que creo que conviene poner 3 puntos sobre las IES para luego ya a entrar a temas más gruesos, más complicados en términos de política nacional, como el acuerdo con Odebrecht y el comunicado que acaba de salir de la empresa OAS. Ojo, acaba de salir un comunicado de la empresa OAS, que es la segunda inversionista brasileña más grande en el Perú, que hizo muchísimas obras en el Perú, que estaba en trataciones para colaborar con el Perú, como lo está haciendo Odebrecht, y que han puesto paños fríos y han dicho un ratito. Nosotros no vamos a continuar si nos preocupa la seguridad jurídica. Así que complicado lo que se viene para Fiscalía y que el Congreso se la piense 2 veces lo que está haciendo, porque si su accionar afecta el trabajo de Fiscalía y de la lucha anticorrupción, en breve, en serios problemas vamos a estar nosotros, pero también ellos. Vamos a ver qué nos dicen nuestros abogados que están acá en la mesa al respecto. Está Luciano López, constitucionalista. Luciano, ¿cómo estás? Mario Amorete y Carlos Caro, penalistas ambos. ¿Cómo están, doctores? Gracias por acompañarnos. Una brevísima reflexión sobre lo ocurrido con este muchacho de 15 años que encuentra el arma del padre en casa. Entendemos que por hacerse el bacán, por curioso, la lleva al colegio y termina provocando la muerte de un compañero e hiriendo a otro. Creo que es bastante claro que no estamos ante un caso de una persona que va a matar al colegio, como vemos en otros países del mundo. Carlos, por favor. Una desgracia que está tipificada lamentablemente también en el Código Penal del Adolescente, que sanciona a aquellos infractores de la ley penal que tienen menos de 18 años, ¿no? Entonces la ley prevé que para ese tipo de casos, si se demuestra que el muchacho ha actuado con negligencia, como en apariencia ha sido, él podría recibir una medida socioeducativa, que en la práctica es como un encierro tipo Maranguita, y el término que prevé la ley es aproximadamente de 1 año a 4 años, medida socioeducativa. Incluso la ley o el Código Penal del Adolescente tiene incluso medidas preventivas, tipo la detención preventiva hasta 120 días para este tipo de casos. Eso por el lado del menor. Por el lado del padre puede haber un problema de exposición de personas en peligro, un tema de posesión ilegal de armas, que son asuntos que se van a investigar, digamos, en esta etapa. Doctora Moretti, son los tipos penales que existen, que se tienen que ver, que se aplican estos casos, pero hay un tema de fondo. Hay una diferencia sustancial entre el dolo, el hacer algo con cierto intención, que es lo que hacen los chicos estos, por ejemplo, en Estados Unidos, que se preparan, ¿no? O el caso, por ejemplo, que hemos visto hace unos días nomás en Nueva Zelanda, o en el caso en Brasil, que un chico que lleva un arma a un colegio, ¿no? Hay que hacer esa diferencia. En este caso, de acuerdo a las informaciones, no ha existido la intención por parte del menor. Y eso tiene que ser tomado en cuenta por el fiscal y el juez de familia para los efectos de la aplicación del Código de Niños y Adolescentes, en el sentido de que como lo decía Carlos, aplicar una medida socioeducativa. Sin embargo, poseer un arma y no tenerla en regla puede ser muy complicado. Por supuesto, para el padre. Así es. Y hay una ejecutoria, más de una, en la Corte Suprema, en la que un miembro policial había dejado su arma en su mesa de noche, viene la empleada, coge el arma y causa la muerte de una persona. Entonces ahí el policía fue condenado por homicidio culposo. Por no tener el cuidado especial por tener un arma en casa. No haber cuidado. De acuerdo. Ojo, que tampoco estamos, es complicada la situación, porque no es un niño de 5 años, es un muchacho de 15 que ya tiene cierto nivel de razonamiento, de raciocinio. Luciano, creo que me gustaría una breve reflexión sobre la tenencia de armas. Gran discusión que divide, en otros países divide las poblaciones, pero de manera drástica, como en Estados Unidos. Y mucha gente, ante el peligro de la violencia ciudadana, pide que se permita armar o que sea más fácil que se armen los ciudadanos. ¿Es una buena idea?
Bueno, es una idea bastante riesgosa en realidad, ¿no? Porque ante la inseguridad ciudadana lo que más se discute es si la gente tiene derecho a tener armas. Y hablo del tema del derecho a tener armas porque es algo, por ejemplo, que se ha discutido mucho en los Estados Unidos. Claro, en los Estados Unidos la Constitución estadounidense tiene una enmienda de la cual se deriva el tema de la posibilidad de que exista un derecho a las armas. Ya, pero que es más o menos de la época de los cowboys y los indios, pero que ¿no? todavía tiene cierta vigencia. No, por eso es que todos tienen armas, ¿no? Exactamente. En el caso de la Constitución del Perú, no es que exista un derecho a las armas, pero recientemente hubo una discusión porque se reguló el tema del uso del arma de 9 milímetros, que se decía que era un arma parecida a un arma de guerra. Se limitó el uso, incluso hubo una norma que confiscaba ese tipo de armas, y una serie de gente se ha interpuesto amparos que han llegado al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene por resolver ese caso. Mira, tú, qué y una de las interesante. discusiones que va a haber allí es si tras el artículo 176 de la Constitución, en donde dice que en la posesión, el uso, la comercialización de armas, hay un derecho o no al tema de armas. O sea, creo que esa discusión la va a tener el tribunal ya, pero que indudablemente tiene que ver con un asunto más de responsabilidad, de cómo enfrentas el tema de la seguridad ciudadana y en donde también cómo el Estado adopta una política pública más eficiente, ¿no? Porque si es que no existe políticas adecuadas para poder enfrentar la inseguridad ciudadana, la gente va a buscar como puede, y, ¿correcto? Y el como puede nunca es la mejor forma. No, además se supone que para tener una licencia de armas debieras tener un cierto entrenamiento, para empezar. Pero ni nuestros pobres policías que van a la calle tienen el entrenamiento ni siquiera tienen necesario. entrenamiento como para incluso reducir a una persona. De eso hablaremos. Y entonces hay todo un problema que tiene que ver básicamente con la política de seguridad. Y hablaremos sobre cómo puede haber complicado la situación de la señora Keiko Fujimori, que agarren a patadas al pobre fiscal saliendo del penal, pero además... A botellazos, ¿no? A botellazos, ¿no? Pero además lo tiraron al suelo, una cosa bastante aparatosa, pero además ya discutiremos un momento cómo es posible que salgas de un penal rodeado de policías y te salte todo el mundo encima. O sea, ya la incapacidad de proteger a un ciudadano elemental. Pero vamos a nuestro tema central de hoy. Gracias por la reflexión. De nuestra parte, decir, las armas no son juguetes. Asegure que si usted tiene una en casa y tiene niños, asegúrese que realmente la necesita o no la necesita. Piense en qué circunstancias la va a utilizar. Uno esconde tanto el arma cuando tiene niños que al final siente un ladrón, más se va a tomar el tiempo buscándola que repeliendo el ataque del ladrón. Así que midan costo-beneficio. Yo creo que dormir con un arma en casa y con niños es algo que yo no podría estar tranquila, pero en fin, cada uno es adulto y y tiene que ver qué riesgos toma y qué riesgos asume. Pero les agradezco muchísimo la reflexión que nos ayuda a centrar el tema y sobre todo recordarles a todos que estamos ante el caso de una desgracia, no estamos ante un crimen, que son cosas totalmente distintas. Segundo tema, que no sé si estamos ante una desgracia o un crimen. Lo que está pasando con la empresa OAS. Acaba de sacar un comunicado que dice expresamente: la empresa OAS comunica que ha iniciado un proceso de colaboración eficaz en el Perú en el marco de la legislación vigente de dicho país, por lo que muestra su preocupación por la seguridad jurídica de los acuerdos que puede llegar con la Fiscalía y con la Procuraduría peruanas. La empresa, a través de su nueva gestión, va a continuar colaborando con las autoridades peruanas en el marco jurídico vigente en el Estado peruano. Es decir, señores, si ustedes le cambian la ley, nosotros no colaboramos. Esa es más o menos en portoñol lo que quiere decir. A ver, analicemos un poco. Se dijo que la interpelación del ministro Vicente Ceballos tenía un componente político fuerte y que podía afectar las negociaciones. Carlos, empezamos contigo. Sí, ahí tenemos un problema grave porque por un lado existe un proyecto en el Parlamento de la señora Vilcatoma para derogar la ley de colaboración eficaz empresarial y por otro lado tenemos esta interpelación. Y yo creo que esto tiene una lectura con un componente jurídico y un componente político. La parte política evidentemente tiene que ver con el deseo de algunas bancadas de frustrar este tipo de investigaciones y la entrega de información por parte de no solamente de Odebrecht sino también de OAS seguramente. Pero por otro lado, en la parte jurídica el tema es muy preocupante porque efectivamente es la primera vez en la historia del Perú que se ha dado una colaboración eficaz de una empresa y dejar sin sentido la ley a estas alturas del partido, donde ya se ha empezado a entregar información.
documentación, sería gravísimo porque toda esa información, conforme a las reglas de la colaboración eficaz, van a tener que desaparecer del escenario. Es decir, el fiscal, si no se aprueba, si no se homologa este acuerdo, no va a poder utilizar esa información en los juicios y en los procesos. De manera que varios de esos casos podrían pasar a la historia. Para que lo que el doctor Caro esté explicando quede más completo, doctora Moretti, un acuerdo no termina cuando se ponen de acuerdo, valga la redundancia, el que está la empresa y la fiscalía y la procuraduría. Tiene que pasar por un juez que diga check. Eso no ha pasado todavía. Entonces, cualquier modificación que se haga sobre la ley en la que se hizo este acuerdo, ¿puede afectar el acuerdo que ya está en camino? Indudablemente. Se anula. Se anula. O sea, todo lo chambeado, cero. Cero. Y sobre todo, lo más importante, y eso recordemos lo que sucedió hace más de un año. Justamente Odebrecht ya había llegado a un preacuerdo con el fiscal y la Procuraduría dijo, no creemos, es muy poco lo que va a recibir el Perú, no son 300, ofrecían 300, queremos 1.300. Odebrecht y Barata dijeron, hasta aquí nomás, no hablamos. Y recién, con esta nueva gestión del fiscal, recién se reiniciaron las conversaciones y se llegó a este preacuerdo que estamos viendo. Ese punto es importante porque conversábamos con los procuradores hace unos días, los que han llevado el caso Odebrecht adelante, el procurador Jorge Ramírez, me parece que es Jorge Ramírez, porque se me es tanta gente involucrada en estos casos que se me confunden los nombres, y él nos explicaba por qué primero había pedido 3.000 millones y luego habían pasado a pedir 600, y me decía, al comienzo no teníamos marco legal, así que nosotros calculábamos, sumamos todo, ¿no? Y hasta que nos dijeron, no, un ratito. O sea, esto está bien intencionado, pero hay que acotar. Y para eso apareció la ley, aprobada por el Congreso, por cierto, ¿no? Y pedir ahora la nulidad de esa ley, que ellos mismos la aprobaron. Eso es lo más grave. Y claro, no deja de ser una iniciativa de la señora Vilcatoma, pero Luciano, podría cobrar fuerza, este Congreso es impredecible, pero podría cobrar fuerza si es que el señor Ceballos aparentemente no sale bien parado de la interpelación. Me da la impresión que sí, porque la interpelación es claro que tiene un trasfondo político, porque el contenido de las preguntas están relacionados básicamente con dos cosas, a mi modo de ver. La primera, con aspectos que tienen que ver con el contenido del acuerdo, que en teoría, se supone desde el punto de vista legal, es confidencial. Entonces, el ministro no podría, aunque lo sepa, que no debería tampoco, no podría hablar sobre el contenido de ese acuerdo. Punto número uno. Entonces, lo que le están pidiendo es una ilegalidad. Y punto número dos es que, además, esas preguntas revelan de que el Congreso, a través de la interpelación, está usando un mecanismo indirecto para ejercer una competencia que no le es atribuible. ¿Por qué? Porque el único que puede hacer un control, como tú muy bien lo has dicho, es el juez. O sea, entonces ellos no pueden indagar, poner sobre en el tapete o en el banquillo, perdón, los acusados al ministro sobre estos aspectos que evidentemente son manifiestamente ilegales. Entonces, si a eso le sumas, como bien mencionaba Carlos hace un momento, que además la señora Vilcatoma, principal promotora de este tema, además ha presentado un proyecto de ley para derogar, pues es evidente que estamos frente a una actitud que procura torpedear, entorpecer, dinamitar todo el marco legal sobre el cual esta y otras empresas se puedan acoger. Porque ya estamos con Odebrecht, estamos con OAS, que acaba de poner este anuncio, pero también podría estar cualquier otra empresa, por ejemplo, las empresas peruanas. El punto está, ¿le creemos o no le creemos al ministro Vicente Ceballos que los procuradores han actuado con total independencia? Esa es la gran pregunta que se hace el Congreso, porque el Congreso asume de plano, de manera equivocada desde muchos puntos de vista, el mío particularmente y el de muchos más, asumen que más o menos el gobierno le ha dictado al procurador cómo debe hacer el acuerdo para favorecer a las empresas, ¿no? O sea, sin embargo, hay rangos y formas de actuar que no se pueden, o sea, el ministro no puede hacer lo que le da la gana con respecto al procurador. De hecho, cuando ha habido ese tipo de fricciones, los procuradores han levantado su voz, doctor Caro. Claro, que hay un marco legal, que es el punto de partida, que es la ley 3737 y su reglamento, que trae una fórmula además financiera, que es lo que han usado los procuradores como punto de partida para fijar el marco de la reparación. O sea, la idea de la reparación no se la han inventado. No se la han hecho inventado, sobre la base de un acuerdo, de un marco legal. Y de hecho, el preacuerdo que se efectuó a la prensa y que la Fiscalía no ha desmentido, por lo tanto entenderíamos que tiene un sentido, dice expresamente
que el punto de partida fue la aplicación de la ley y más bien Odebrecht quería pagar menos, aproximadamente 200 millones, pero se allanó lo que dijo la Procuraduría en el sentido de 600. Eso no quita a Patricia el off the record, ¿no? Porque definitivamente un procurador que está haciendo una negociación en nombre del Estado, en nombre del gobierno, probablemente, sería hasta humanamente comprensible, busque, digamos, cierto refugio con su jefe, en el sentido de que yo dependo en cierto modo del ministro de Justicia, tengo que tener un cierto aval. En el mundo lo posible es algo que podría suceder tranquilamente. Pero pasa como pasa con la fuente periodística y el off the record. Exactamente. No existe. Exactamente. O sea, en términos prácticos un off the record no existe. Con lo cual, ¿no? además, el ministro de Justicia tendría que ir al Parlamento en la interpelación a decir que él no conoce la información. Porque de lo contrario implicaría que se está violando la regla de la propia colaboración eficaz, porque el ministro no es parte del acuerdo. Así es. Quien es la Procuraduría. Hay una cosa que usan los abogados que es muy... Quien ha tenido alguna vez que responder, no he hecho nada malo, pero me ha tocado ir a Fiscalía y responder a preguntas de un fiscal que está haciendo una investigación, lo primero que te dice tu abogado es: a tal y tal pregunta no respondas, di no sé. Entonces, claro, uno dice, pero va a creer que soy tonta, porque sí, pero es que por más que sepas no es tu competencia, y aunque tú sepas no deberías saber, así que ni siquiera intentes explicar qué sabes y por qué sabes. La respuesta es no sé. Bueno, nunca en mi vida me he sentido más tonta cuando uno tuvo que hacer responder un pliego de preguntas a un fiscal y era no sé. Yo decía, el señor debe creer que soy más o menos, ¿no? Una tarada. Pero eso es lo que corresponde, y eso no es una estrategia, el abogado vivo, no, esa es la manera como tú enfrentas un interrogatorio sobre la base de cosas de las que no tienes que dar cuenta. Esa sería una, legalmente, aunque el proceso de interpelación no es un proceso legal, pero políticamente sería una salida, o sea, que el señor Ceballos diga: a esto no contesto, a esto no contesto y a esto no contesto porque no es mi facultad. Él se acoge al principio de reserva del proceso penal. El acuerdo a la que ha llegado Odebrecht con la Fiscalía es reservado. Solamente lo deben conocer el fiscal y Odebrecht y el procurador y nadie más. De tal manera de que se acoge: señor, esto tiene carácter reservado y yo no puedo responder a esa pregunta. Y suficiente. Es suficiente porque lo ampara la ley. Y ningún Congreso tiene derecho a reclamarle eso. No. Ahora, que políticamente van a hacer su número, digamos así, criolllamente, y sobre todo cuando vayamos nosotros a algo, que es lo que hizo Vilcatoma con su ministro. Se le enfrentó. Así es. De tal manera de que... Y se le enfrentó por mantener su independencia. Sí. ¿No? Justamente por eso que ahora quiere que el señor Ceballos viole. ¿No? Independencia, claro. Por eso que llama la atención. No, es ridículo, ¿no? Ella defendió su independencia y ahora quiere que salga el señor Vicente Ceballos a decir que él mandonea a su procurador. Lo que ¿no? pasa es que el off the record ella lo grabó. Grabó el off the record. De acuerdo, pero había una presión sobre la que ella tenía todo el derecho del mundo de reclamar. Claro, por eso es que suena incongruente y además, porque como bien decía el doctor Mario, y es lo que estábamos comentando hace un buen rato, ¿no? Si hay todo un marco legal en el que grafica y establece la confidencialidad del acuerdo, ¿cómo el ministro va a responder sobre eso? Yo entiendo que políticamente lo va a tener que decir el ministro, siguiendo la línea de lo que dice el doctor Amoretti, lo que va a tener que decir es: señores de la representación nacional, ustedes me acaban de formular una pregunta que yo no estoy impedido de responder. Ni la conozco, ni puedo responderla. El famoso desconozco mayormente va a ser la frase más usada en esa interpelación. Que ella, ni la conozco, ni puedo responderla, y además, por favor, creo que ante todas las cámaras que están aquí, esto es ilegal. Ustedes me están pidiendo una ilegalidad. Y además tal vez el ministro tiene que hacer énfasis en: me están haciendo una ilegalidad y la única explicación posible para esto es que quieren que se caiga la lucha anticorrupción. Porque hay un punto que a mí sí me parece válido. Hay gente muy honesta que quiere saber que no, porque se hizo el acuerdo. Mucha gente que lo que quiere saber es si los intereses del Perú están siendo velados. Bueno, esta vez la única respuesta es: van a tener que confiar. Van a tener que confiar y se evaluará a posteriori si merecieron o no merecieron la confianza. Pero ahorita no es momento de encapricharse con que yo quiero, porque no vamos a quedar sin soga y sin cabra. Sobre todo, ¿no? Pero hay un proceso muy claro en la ley, que es que va a tener el fiscal y el procurador que presentar el acuerdo ante el juez, varios jueces, porque en verdad son varios proyectos, pueden intervenir 2, 3 o 4 jueces en diferentes momentos para validar o homologar el acuerdo completamente. Entonces, finalmente, los intereses de los peruanos van a estar representados y tenemos que confiar, como tú bien has dicho, en lo que haga el fiscal, lo que haga el procurador y lo que haga el juez. Evidentemente,
un acuerdo tampoco está escrito en piedra, porque el acuerdo tiene sus puntos de salida. Si es que Odebrecht miente, Exactamente. si es que se descubren nuevos hechos de corrupción, ese acuerdo va a irse debilitando y puede dar lugar a que se reinicien los procesos, a que se renegocien los montos de la reparación civil. De hecho, por ejemplo, hoy día apareció la noticia que el procurador ha decidido presentar una denuncia por el caso de la Cirsa Norte. Entonces, ese es un tema que no forma parte del acuerdo, donde va a reclamar seguramente una reparación. Y el acuerdo lo prevé, porque ya algunos han dicho, bueno, entonces significa que han mentido. Probablemente. Pero nadie ha dicho de que la Procuraduría y el fiscal y los jueces no puedan intervenir sobre nuevos hechos que se pueden ir descubriendo en el camino. Por ejemplo, le preguntábamos el otro día al procurador Ramírez si había algún proceso de arbitraje, ¿no?, en la CIADI con respecto a alguna obra de Odebrecht, pensando específicamente en el caso del gasoducto, porque recordemos que el Estado peruano, en una defensa de sus intereses, anuló un contrato, pero lo anuló de manera unilateral. Y por más corrupto que sea Odebrecht, las reglas de los contratos se respetan. Son las reglas de los contratos. Sí, porque sobre la base de eso se organizan las sociedades. Y el Odebrecht no ha ido a la CIADI, pero en el momento que le dé la gana va. Y ese puede ser por supuesto, un caso que el Perú puede perder tranquilamente, ¿no? Por eso a veces les pedimos a los gobiernos que tomen medidas que a la larga nos salen, políticamente suenan mucho, pero en términos monetarios nos salen mucho más caras. ¿Se puede pedir vía un acuerdo algo como, ok, yo firmo esto, pero tú no me llevas a ningún tribunal comercial ni a ningún arbitraje? Me da la impresión que no, porque esto no es una transacción, ¿no? Esto es un acuerdo de colaboración que está partiendo de la premisa, y aquí mis distinguidos colegas que además son penalistas, parte de la premisa de que reconocen una responsabilidad sobre la comisión de un delito. Entonces, cada delito genera una reparación. Y claro, hay un marco legal que establece una fórmula matemática para poder aterrizar eso. Este hecho que estás mencionando es un hecho que va en paralelo a la comisión de un delito. Entonces, mi sentido común me dice que no formaría parte de un acuerdo de colaboración. Es la impresión que me da, no sé qué opina aquí mi colega. O sería como pedirle a alguien que renuncie a sus derechos fundamentales. Hay que tomar en cuenta que en este caso en particular, Odebrecht no ha hecho una delación. Odebrecht no ha dicho que en el caso de gasoducto ha habido un acto de corrupción. No, se sienten víctimas, Exactamente, además, ¿no? Como primer dato. Segundo, el derecho, digamos, a recurrir a un tribunal internacional es renunciable. Entonces, en la mesa de juego sí puede pasar, no están obligados, como dice Luciano, pero sí puede pasar que en la mesa el fiscal diga, tú quieres volver a trabajar en Perú, ¿no? Yo te pido que tú no me demandes ante el Foro Internacional. Pero se puede. Claro, es un tema que puede formar parte del acuerdo de colaboración o una transacción en paralelo. Porque es una transacción. Una transacción y eso es algo, en paralelo, entiendo. No, pero es algo completamente transigible, porque como estamos hablando de dinero, en el CIADI se pide plata, al momento de la reparación hay reparaciones de diferente tipo. Obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, que en este caso implicaría no recurrir a un tribunal internacional. Ahora, doctor Ramoretti, se nos ocurren todas esas ideas, que parecemos unos genios del derecho, pero lo cierto es que no sabemos si se pusieron sobre la mesa y no prosperaron, que también puede ser el caso, ¿no? No, claro, pero sobre todo que no se está llegando a un acuerdo con una persona, no con una persona jurídica. Es algo inédito. Claro. De tal manera de que en ese sentido sí se puede llegar a ese tipo de acuerdo. Y ya para ir comprendiendo que hemos avanzado mucho y que ahorita hay que estar alertas, porque creo que todavía no estamos en una situación de cuerda floja, pero si dejamos que la cosa continúe mellándose políticamente, algo que se ha conseguido por la vía jurídica, puede terminar afectando seriamente este tema. Cuando el acuerdo se hace con una empresa, una personalidad jurídica, digamos en este caso, un ex directivo de la empresa, por ejemplo, el señor Barata, ¿puede decidir en el proceso no declarar? Desde el momento en el que la empresa se ha comprometido a que sus funcionarios, en este caso Barata y Odebrecht, van a dar la información, van a dar a conocer los documentos y las pruebas y el nombre de las personas que estén involucradas, indudablemente que si él dice, yo no hablo, ese acuerdo ya no tiene razón. Claro, sería un incumplimiento. Y entonces, y como mencionaba Carlos hace un buen rato, lo que significa entonces es que la Fiscalía tendría el derecho a pedir la revocación del acuerdo.
Entonces, hay como esos instrumentos de balance y de salida, en donde si la Fiscalía encuentra situaciones de esta naturaleza, pues como bien dice la doctora Maretti, es un acuerdo con persona jurídica y eso comprende a los funcionarios. Si uno de ellos agarra y dice no, es un incumplimiento del acuerdo. De acuerdo, pero alguien podría decir que justamente si revocamos el acuerdo porque el señor Barata no habla o por lo que fuere, en realidad bestial, revocamos el acuerdo pero nos quedamos sin nada. O sea, revocar el acuerdo no es una salida honrosa ni es una salida triunfante, no es un fracaso. Es una respuesta legal a tu pregunta, en realidad. Es una respuesta legal a tu pregunta, pero no es una respuesta utilitaria, por decirlo de alguna manera. Porque la Fiscalía tiene que buscar, si Barata no quiere, tendrá que convencerlo de... No, estamos especulando, no sabemos cuáles son las razones por las que el señor Barata todavía no habla. Por eso es que no debemos tener este crimen enrarecido, pues. Exactamente. ¿No? Y es más, esto que está pasando del pronunciamiento de OAS hoy, en la víspera de la interpelación del ministro, pues entonces pone más nubes negras en este asunto de decir, oigan, señores del Congreso, están en evidencia, ¿no? O sea, ustedes es evidente que quieren torpedear todo este marco para que nadie declare. ¿Cuál es el interés de todos ustedes? Es clarísimo, ¿no? Ahora, pregunta ya para el bufete. ¿Se puede hacer esto que están haciendo los congresistas? Es decir, en el ámbito político tenemos esta suerte de asociación lógica en gente que tiene intereses porque pertenece a grupos políticos, para que el acuerdo se caiga. Y están usando su poder congresal para mellar o petardear esto que el Estado está llevando adelante. Pero ya no solo estamos hablando de personas que tienen intereses, estamos hablando de personas que presuntamente están involucradas en el caso. Entonces, una cosa es que yo, que soy un sinvergüenza, ¿no es cierto?, quiero sacar adelante algo, una ley en el Congreso que favorece a mis amigos, y otra cosa es que yo uso eso para librarme de la justicia, para favorecerme a mí mismo. Eso ya no es una función, eso ya pasa de la sinvergüencería. ¿Eso es condenable en términos penales? Claro, porque acá podríamos estar ante un caso de injerencia, ante una cuestión que ya en este momento es netamente judicial. Incluso el ministro podría eventualmente plantear una cuestión previa y decir, acá no puede haber interpelación hasta que el juez no decida, porque si el juez mañana apruebe el acuerdo, entonces no hay interpelación que caiga. Si mañana el juez desaprueba el acuerdo, podemos hablar de una interpelación. Y el asunto es de que con este tipo de actos políticos lo que se está buscando es, en cierto modo, debilitar las posibilidades de que el juez lo valide. Pero puede pasar, Patricia, sencillamente lo contrario. Puede pasar de que, en el peor de los casos, el ministro sea, digamos, vacado de su cargo, que el ministro sea censurado y que al día siguiente el juez apruebe el acuerdo, con independencia de poderes. Y decir, bueno, Congreso, tú pensarás eso, pero yo creo que el acuerdo es correcto, necesitamos que el acuerdo camine y lo apruebo y lo valido. Con lo cual les queda colgando el tema del ministro exactamente, y el papelón político. Con lo cual el tema en verdad se reduce a una cuestión de injerencia política en cuestiones judiciales. De acuerdo. ¿Qué es? Un tema censurable. Censurable. Inconstitucional. Inconstitucional. O sea, no están simplemente haciendo de la suya. Pueden estar cometiendo una falta grave. Una injerencia en que levantada su impunidad en el momento pueden ser creados por eso. Bueno, eventualmente, según los márgenes de información que se puedan manejar, por ejemplo, no me sería raro que en el debate pueda haber personas que digan, y el acuerdo dice tal cosa, y el acuerdo dice tal otra. Siempre los off the record, los trascendidos, son cuestiones que forman parte de la puya política, ¿no? Y seguramente a partir de eso pueden haber existido filtraciones que van a usar algunos congresistas para tratar de mediar el acuerdo. Bueno, y como dice el bendito comercial ¿y la homologación para cuándo? ¿Por qué demora tanto? Porque acá la clave del asunto es que el Poder Judicial homologue de una vez el acuerdo, porque ya tendríamos una parte del terreno ganado. Por supuesto. El problema, recordemos lo que pasó en la época de Toledo, que desaparecieron videos y audios protagonizados por los congresistas. Así es. En aquel entonces. Y no se hizo nada. Yo creo que este sería el momento en la que ya la Fiscalía tendría que entrar y formular la denuncia, porque estaríamos en un encubrimiento real y un encubrimiento personal por parte de ciertos congresistas. Porque las cosas hay que hablarlas claras y hay que hacerles ver a estos señores hasta dónde pueden ir. Así es. Pero una cosita, Patricia, me parece bien interesante lo que ha dicho Carlos y el doctor Mario, porque si hay responsabilidades de parte de los congresistas y que podría haber hasta un encubrimiento de parte de ellos, pues entonces que la fiscal de la Nación defienda a sus fiscales y la lucha anticorrupción y que formule denuncia constitucional contra la señora Vilcatoma y contra todos los demás, porque ellos habrían cometido
un delito que es susceptible ante juicio, una infracción constitucional, porque tras los delitos de corrupción está un bien constitucional que reconoce el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, que es la lucha anticorrupción y el principio de buena administración. Desde ese punto de vista, ellos serían responsables. Es una manera de poder defender el fuero. Eso por un lado. Quiere guerra. ¿Ah? Eso por un lado. Es que alguien tiene que defenderlo. Con el cuchillo entre los dientes. Es que alguien tiene que defenderlo. Es legalmente una salida. Sí. Porque lo que sí te digo es el debate, o sea, el debate de la interpelación, que puedan ellos hablar sobre el contenido del acuerdo, eso sí no se puede responsabilizar, porque la Constitución dice que no son responsables por sus votos o opiniones, o sea, en el debate parlamentario. Pero este tema de haber presentado el proyecto de ley de la derogación, sumado a todo este contexto de una interpelación a todas luces ilegal e inconstitucional, genera una responsabilidad por infracción constitucional y una comisión de delito, por lo que estoy escuchando a mis distinguidos colegas. Indebido, eventualmente, por supuesto, ¿no? Entonces que la Fiscalía de la Nación se come el pleito, porque alguien tiene que hacerlo. De acuerdo. Para cerrar el tema, así como abrimos con una reflexión sobre el caso de este chico que había sido baleado, me interesa su reflexión sobre lo ocurrido con el fiscal Pérez y las posibles repercusiones sobre la defensa de la señora Keiko Fujimori, porque ya, la señora está presa y no puede ser tampoco responsable de todas las botellas que saltan en la cabeza del fiscal, pero lo cierto es que es uno de los ejes de la razón por las cuales la señora Fujimori está en prisión preventiva es por obstrucción a la justicia. Y cuando tú tienes una campaña en Twitter toda la mañana apoyando a la señora Fujimori porque saben que viene el fiscal y a la salida del penal lo espera una turba de gente que lo quiere agredir, o sea, ya dijo el fiscal Vela, esto no lo vamos a asumir como simplemente una casualidad. Doctor Caro, ¿cuánto puede afectar esto a la defensa de la propia señora Fujimori? Ahí yo creo que hay un problema grave, porque el fiscal Pérez puede utilizar este hecho como un acto de la organización criminal que él ha construido como teoría del caso frente al juzgado. ¿Qué manera de darle puede abono decir, ¿no? claro, a su teoría? Una de las acciones del grupo organizado de poder es haberme agredido, y eso implica peligro procesal. Entonces, el día de mañana, si la señora Fujimori pide una cesación de prisión preventiva para salir antes de los 36 meses de prisión, el fiscal puede decir, perdón, sacar el video de lo que ha pasado y decir la organización criminal sigue vive y goleando, al punto que me han agredido ese día, y usar eso como argumento para frenar cualquier habeas corpus, cualquier salida antes de los 36 meses, lo que es un tema muy sensible, Patricia, porque hay que recordar que el Tribunal Constitucional ha dicho que no basta con hablar de una organización criminal, sino hay que crear el nexo entre el individuo y la organización. El fiscal podría decir, claro, me han agredido, tema probado, están los videos, pero tendría además que probar que la señora Fujimori tenía una mínima relación con ese hecho que ha sucedido afuera. Pero ahí tiene, digamos, la foto para poder usarla en el momento que quiera. La falta de deslinde ha sido un gran error, porque el deslinde lo ha hecho hoy tarde, supongo que asesorada por alguien que le ha hecho sal, no te demores un día más, porque en realidad lo lógico hubiera sido que saliera al minuto, inmediato, es decir, claro. ¿Saben qué? Lo siento, gracias por el apoyo y por el entusiasmo, pero así no, ¿no? Hasta que te pongan los nombres incluso. Eso es lo que yo pedía. Que estos son los correligionarios, mira, ¿sabes qué? Están identificados, es más, yo los denuncio, el partido los denuncia. Exactamente, esa es la única... Porque de lo contrario, lo que dice Carlos, ¿Cómo se equivocan? ¿Cómo se equivocan? Han incurrido en delitos los... Total, a leguas. Ahora, por favor, su opinión sobre cómo... A ver, ¿cuándo va a ocurrir el hecho de que la autoridad no sea vejada y maltratada y pisoteada de esa manera? Porque no solo estamos hablando del fiscal, de todos los policías arranchados, jaloneados, empujados contra un grupo de personas que, vamos a decirlo con todas sus letras, no son pues 100 barristas de la peor barra brava del Perú, son 50 personas de un partido político que están ahí pegando de gritos. No podemos proteger a un fiscal de eso. ¿Qué estamos esperando? ¿Que salga un loco con un cuchillo, se lo atraviese en la panza al señor José Domingo Pérez? Que eso sí puede pasar, por ejemplo, ¿no? Alguna de estas personas enloquecidas que va y lo agrede y le hace un mayor daño. ¿Qué pasa con nuestro principio básico de autoridad? Acá hay un problema en seguridad de Estado, ¿no? Seguridad de Estado tiene que trabajar con un aparato de inteligencia que debió advertir de que esto podía suceder. Pero estaban, Carlos, la portátil de las 5 de la mañana. Claro, porque sale el fiscal. Muy bien, sale el fiscal y además él hace declaraciones a la prensa, con lo cual ha habido en cierto modo también un grado de exposición,
y un grado de sus colaboradores, bueno, su seguridad, no advertirle de que Claro. lo mejor era Doctor, no puede marcharse de Otro inmediato lugar. o permanecer dentro o salir dentro de un carro. O incluso desde seguridad del adentro. Estado tiene la obligación, lo obliga Lo al obliga, funcionario. O sea, claro. señor, disculpe, usted hará su conferencia de prensa en fiscalía. Doctor, Acá usted no, claro. ¿no? Doctor, usted no puede. Claro. Así es, usted no puede, eso Usted es no puede, una... porque Porque le mete el están, carro, ¿no? ellos son finalmente Ellos los son responsables, ¿no? por supuesto. Sobre todo el estado en la que se encontraba ese grupo, era una exposición. Pero hay que reconocer que conferencia de prensa o no conferencia de prensa, ¿cuántas veces vemos? Claro. ¿No? No solo al fiscal, a personas que han sido detenidas, a saltar y son agredidos por una turba incontrolable. La policía no puede hacer un cordón. No puede hacer un cordón para que pase una persona y se suba a su auto sin que le caigan botellazos. O meterle el carro al penal y que salga en el vehículo. Bueno, si ya vemos Pasaría que una cualquier chica preso. de 18 años puede pegarle gritos a un policía de cualquier manera, insultarlo y ni siquiera la reprimen. Que nuevamente, pues ahí se nota que la policía no está entrenada, pues no tiene el debido entrenamiento ni para reducir a las personas, ni para responder en términos de respeto a derechos humanos o frente a este tipo de agresiones, ni tampoco de inteligencia. Esta operación, por ejemplo, si es que había un grupo político que estaba desde horas de la mañana, ¿cómo? ¿Inteligencia de la policía no lo sabía? Que manden pues el carrito sabía que mandaron a la casa de claro, Alan. ¿Cuántas personas tenían que mandar? Claro. Y detenerlos, porque están en El flagrante carrito que delito. mandaron a la casa de Alan, ahí lo podrían haber puesto, por ejemplo. Claro. Sobre todo, creo que hay que tener en cuenta que inclusive, ya que te salió de control, ni un preso, ni un detenido, no puedo creer. Eso. Muy No. identificado, claro. O sea, la señora que está a tu lado, que le mete un manazo al fiscal y tú le dices, señora, arrímese, que no y- entiendo. Y además porque hay un detalle, tú has dicho algo clave. Esto no es una barra brava, es un partido político. Así es. Entonces, si el Ministerio Público abre una investigación de oficio, al primero que tiene que ir es al partido político y decirle la relación de las personas que estuvieron ese día. Porque no estamos hablando de una barra cualquiera, estás hablando de un partido político y entonces la investigación tiene que ser severa y precisa y el partido tiene que responder por eso. Como irían al equipo de fútbol responsable de sus carristas. Por supuesto. Exactamente igual. Exactamente Yo creo igual. que si hay los videos y hay la fotografía, 48 horas dura la flagrancia. Así es. Claro. Ahí Se le está. identifica y se le detiene. Ay, después Claro. se le Nunca sigue se el detiene. juicio, ¿no? Yo ya he dicho, un par de esposas, una cara contra el suelo, 48 horas a la cárcel, se te quita toda la gracia de andar fastidiando a policías. En fin, esperamos que el ministro Morán, que está decidido a permitir que la autoridad se le respete, haga énfasis en esto y tiene todo el apoyo de los medios de comunicación y de la sociedad, que está harta de ver cómo se le falta respeto a la autoridad, nos caiga bien o mal. Señores, muy interesante, muchísimas gracias. Muchas Vamos a ver gracias, qué Patricia. pasa. Gracias, Vamos a ver cuántos no se, ¿cómo se dice? Desconozco mayormente, tiene que responder el ministro Ceballos el día de la interpelación. Esto es una ilegalidad y ustedes la están cometiendo, ¿no? Muy bien, le vamos a pasar ahí todas las recomendaciones. Venimos con Mabel Huerta, periodista. Ha hecho un interesantísimo trabajo con 50+1 sobre por dónde va la defensa de Alan García, pero ¿saben cuál ha sido la fuente? Cómo tuitea el expresidente. Así que por sus tweets sabremos quién es. Vamos a una pausa. Del 18 al 20 de marzo, aprovecha super ofertas en destinos de Estados Unidos. Vuela directo a Miami desde $499 pagando con tarjetas Diners exclusivo a despegar.com. Viajar es posible. El set se complica para Perú y el entrenador pide tiempo. Tranquilo, tranquilo. Doctor, vas bien, pero anticípate más y declara tus impuestos como independiente. Chef, quiero ver tu salto emprendedor. Armando y cumpliendo, armando y cumpliendo. Empresa grande, ¿se puede dar la talla? ¡Sí, se puede! Vamos, señores, que este partido lo ganamos todos. A la UNC, Perú. Somos un mismo equipo. Aportemos lo que nos corresponde. Independientes, gran empresa y emprendedores. Declara y paga renta 2018. SUNAT, el Perú primero. Después de una gira exitosa, llega a Lima por primera vez la exposición cultural alternativa que te introduce a la obra magistral de Quino, El Mundo Según Mafalda. Desde el 15 de marzo hasta el 14 de abril en el Jockey Plaza. El recorrido invita a grandes y chicos a sumergirse en un periodo de la historia de la niña más popular de Argentina. Compra ya tus entradas en Teletique de Bonimetro desde 17 soles. Capacidad limitada. Una experiencia de Nardos Producciones. Del 18 al 20 de marzo, aprovecha super ofertas en destinos de Estados Unidos. Vuela directo a Miami desde $499 pagando con tarjetas Diners exclusivo a despegar.com. Viajar es posible.
RPP, el medio en el que puedes confiar. Del 18 al 20 de marzo, aprovecha super ofertas en destinos de Estados Unidos. Vuela directo a Miami desde $499 pagando con tarjetas Diners exclusivo a Despegar.com. Viajar es posible. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo para la campaña. Porque con tal de sacar adelante a mi familia, todo este esfuerzo vale la pena. Y en mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para poder estar preparada para la campaña escolar. Y a mis clientes también, para que puedan afrontar sus gastos escolares con tranquilidad. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Del 18 al 20 de marzo, aprovecha super ofertas en destinos de Estados Unidos. Vuela directo a Miami desde $499 pagando con tarjetas Diners exclusivo a Despegar.com. Viajar es posible. Esta noche a las 9, nada está dicho. La ex procuradora Catherine Ampuero conversa sobre el acuerdo con Odebrecht a propósito de la interpelación al ministro de Justicia. Además, cómo manejamos la salud mental de nuestros hijos. Hoy la doctora Carmen González conversa sobre este tema tras la muerte de un escolar por un disparo en un colegio. A las 9 de la noche, nada está dicho por RPP Televisión. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Esta noche a las 9, nada está dicho. La ex procuradora Catherine Ampuero conversa sobre el acuerdo con Odebrecht a propósito de la interpelación al ministro de Justicia. Además, cómo manejamos la salud mental de nuestros hijos. Hoy la doctora Carmen González conversa sobre este tema tras la muerte de un escolar por un disparo en un colegio. A las 9 de la noche, nada está dicho por RPP Televisión. Estar con Mabel Huertas, ella es periodista, compartimos horario en la mañana cuando yo estoy en la radio madrugando, ella está en Canal 5, ni ella me oye, ni yo la veo, pero conocemos nuestro respectivo trabajo y nos respetamos muchísimo, pero ella además forma parte del colectivo 50+1, que es un grupo de investigación del que forma parte también José Carlos Requena, tengo entendido que va a estar hasta dentro de poco, ¿no? Sí. Mabel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Que tienen una mirada muy interesante sobre la política y siempre andan haciendo análisis bastante creativos y dándole la vuelta, digamos, al análisis tradicional. Somos muy curiosos en realidad porque la información está ahí, la información es pública y los lunes nos reunimos a pensar qué cosa nueva podemos sacar y simplemente es tomar esa información y cruzarla, ¿no? Y a ver qué cosa novedosa puede salir. Porque nosotros estamos tan metidos en el día a día, tanto nosotros como el público, que a veces no distinguimos patrones, ¿no es cierto? Distinguimos un hecho, otro hecho, pero no logramos juntar una línea de comportamiento para sacar conclusiones. Y ese es el trabajo que han hecho magníficamente con el análisis, es un análisis de discurso de García. A través de su Twitter, que además es el único medio... Es la fuente oficial. Él no da declaraciones, él no da entrevistas, él solo tuitea. Cuéntanos qué han descubierto y cuánto tiempo cuántos tweets, o sea, qué rango de tiempo de tweets han analizado. Mira, hemos hecho 2 análisis. Uno fue precisamente en el momento en que él solicita el asilo e ingresa a la embajada. Entonces fue de ese momento. Y el otro momento ha sido desde que sale de la embajada, le niegan el asilo hasta hace un par de semanas. En que se publicó el que se publica este estudio, ¿no? Entonces sí hay una
un cambio de estrategia. Alan García es un viejo zorro y en el aspecto comunicacional es uno de los mejores políticos, podríamos decirlo así. Pienso que ha perdido un poco su toque, pero esto ya lo veremos más adelante. Pero él siempre ha sido uno de estos políticos que ha impuesto sus ideas, esas ideas muy pegajosas, ¿no? Claro, muy de publicista. Es como el que sabe el eslogan perfecto. Como ¿no? la pareja conyugal. De acuerdo, ¿no? Sembró la pareja conyugal y la pareja conyugal duró todo el gobierno que restó de Nadine Heredia, iba a decir, de Ollanta Humala. Así es. ¿no? Y ahora el último hashtag que ha lanzado es Nadie Gobierna, contrario a la idea anterior del golpe de Estado. No sé si recuerdas cuando él, antes de regresar de Madrid, y esa es la primera etapa del estudio, era sembrar estos rumores de golpe de Estado, de un Vizcarra dictador, pero la mayoría que lo reemplazaban, lo comparaban con Maduro. Sí, ¿no? Y la estrategia comunicacional en ese momento, básicamente en redes sociales, en Twitter, era hablar sobre sus procesos judiciales, sobre la fiscalía. Más o menos ese era el grueso de sus tweets, ¿no? Era una defensa férrea de su situación, ¿no? Pero ya cuando sale de la embajada, de la residencia de la embajada, cambia completamente esa estrategia y ya no es de defensa, sino es de ataque. Y son tweets más políticos que relacionados a los temas fiscales. Y aquí, por ejemplo, habíamos no son temas personales, es decir, no se está defendiendo él, ¿no es cierto? Deja de ser él el objeto de sus tweets para convertirse en el gobierno, digamos, ¿no? En su gobierno, lo que se hizo en su gobierno. Solamente para darte una idea, antes de que se le negara el asilo en Uruguay, el 78% de sus tweets estaban referidos a su asunto judicial, a su defensa, a la fiscalía y a todo el proceso. O sea, usaba el tweet como una manera de defenderse constantemente. De defenderse, ¿no? Exactamente. Cuando sale de la residencia del embajador, entonces ya empieza un ataque político al gobierno de Vizcarra. Le dedica un buen porcentaje, un 23% de sus tweets se los dedica a Vizcarra. Contrario a lo que uno creería, porque yo no sé si es tu percepción y la compartes conmigo, la palabra anemia es una de las más repetidas en sus tweets, porque claro, Totalmente lo que hicimos fue, y para que la gente pueda entendernos, lo que hacemos es colocar todos los tweets. Es muy fácil, ¿no? Se mete a un procesador, a un programa y ¡pum!, sale una nube de palabras y uno ya puede comenzar a detectar cuáles son las palabras más mencionadas, pero de ahí ya viene el asunto más cualitativo y comenzamos a ver a qué se refieren esas palabras. Por ejemplo, la anemia es un tema recurrente. Es totalmente recurrente e inclusive desde antes, ¿ah? Desde antes. Pero es en esta etapa en la que él ha comenzado a mencionarla con más vigor y va en relación con esos ataques que él hace al gobierno de Vizcarra de sus omisiones y en comparación con lo que él hizo en su gobierno. El tema de la anemia es curioso, Mabel, porque fue una punta de lanza contra Humala. También, ¿no es cierto? García lo usaba contra Humala, lo usaba esporádicamente para fastidiarlo eventualmente, pero acá se agarró del tema de la anemia. Es con mayor fuerza. ¿No? Es tanto el porcentaje que nosotros hemos sacado, pero sí es el que más eco ha tenido, porque es probablemente el que toca fibras más sensibles porque estamos hablando de los niños, ¿no? Entonces, sí, cualitativamente cala más. Pero numéricamente vemos que durante este tiempo, que estamos hablando desde el 3 de diciembre hasta hace un par de semanas, era un 14% de sus tweets los que él dedicaba al tema de la anemia. Y no solamente señalando cuáles son las fallas del gobierno de Vizcarra y cómo es que la anemia ha crecido, los índices de anemia han crecido, sino también en lo que no hace, ¿no? En lo que deja de hacer el gobierno de Vizcarra. Y esto es muy importante porque la mayoría de sus tweets se los dedica al presidente Vizcarra por las cosas que deja de hacer. Claro. Es interesante porque, bueno, pasa esta defensa personal tratando de hacerse la víctima, una suerte de perseguido político, se mete a una embajada, le salió cuadrado el asunto porque nadie se creyó el cuento, ¿no es cierto? Y cuando sale, el rollo de Vizcarra dictador no pegó por ninguna parte. No, tan es así que ahora el nuevo hashtag es Nadie Gobierna. Exactamente. Entonces ahora lo que quiere mostrar es un Vizcarra ineficiente. Así es. Y esta vez... Totalmente contrario a lo que decía hace unos 4 meses. Así es, que lo había puesto como una especie de todopoderoso, ¿no es cierto? Y esta vez tiene algo a su favor.
que Vizcarra empieza a bajar en las encuestas y que hay esta sensación de que no encuentra un norte que no sea el de la corrupción. Pero es ¿no? una baja muy ligera, te diré, porque también nosotros desde 50+1 hemos analizado esta tendencia que efectivamente sí va decayendo, pero que no es que haya una mayor, digamos, no es que la gente se haya desencantado de Vizcarra, sino que aquellos que no sabían, no opinaban, han pasado a los desaprobados. O sea, hay sí un desencanto, pero de aquellos que no sabían qué cosa pensar de Vizcarra. Hay un desgaste natural y efectivamente las cifras no son escatológicas. Creo que cuando alguien depende mucho de la calle porque no tiene nada más que lo soporte, no tienes partido, no tienes bancada, tienes gabinetes débiles, la calle pesa, entonces bajar ahí es un drama más grande que es su principal fortaleza, pero también su principal debilidad. ¿Qué otros? Anemia ha sido su ataque y Vizcarra no gobierna, nadie nos gobierna. Nadie gobierna. Y él tiene, ¿qué pasa? Y lo que yo te decía al inicio, ¿no? Que al parecer él ya había perdido un tanto este toque en el aspecto comunicacional, porque su caja de resonancia finalmente es ese público cautivo que él siempre mantiene en redes sociales. Y esto de alguna manera tiene relación con la realidad. Mañana van a salir unas encuestas, entiendo, de Ipsos, si no me equivoco, en donde vamos a ver cuánto de aprobación tiene Alan García. Y es bastante bajo. La cifra la vamos a ver mañana. Y entonces, pero sí tiene relación a ese grupo de personas que votaron por él en el 2016. Entonces, él mantiene todavía un público cautivo que lo retuitea, repite el hashtag, es como un ejército de personas que están alrededor. Y Alan García inclusive se ha profesionalizado porque lo que ha hecho, me imagino que alguien le colabora o habrá contratado a alguien, porque ahora hace videitos, ¿no? Los edita, les pone título, ¿no? Y las personas que son sus fans, pues los retuitean, sus seguidores, ¿no? Ahora, hay un peligro latente, creo que para cualquier político, ¿no es cierto? Alan puede ser una persona que efectivamente hoy día tiene una popularidad bajísima, una pésima percepción, ha tomado todas las peores decisiones con respecto a su caso. Creo que el pleito con Gorriti tampoco lo ayuda, aunque sí creo que es un pleito de periodistas, que entendemos a los periodistas, pero eso no quita que García tiene una capacidad. Es como el que pone los motes en la clase, la chapa de la clase. No tiene que ser el más simpático, puede ser el más antipático de la clase, el peor. Pero te caló y te sale, hasta quinto y media te vas a ir con tu chapa que te va a torturar la vida. Y además repites tanto una misma idea como el tema de la anemia, que esa idea queda finalmente instalada. Alan García, la principal palabra que hemos encontrado en esta nube de palabras era millones. ¿A qué se refiere con millones? A los millones que él ha gastado, que él ha invertido en su gobierno, a sus grandes obras, las que no deja de mentir, porque sí, hay obras en que son, que sean materia de investigación es otra cosa, pero que están ahí, están y las podemos ver, por supuesto. Y también habla de los millones que se gastaron mal o que se dejaron de gastar tanto en el gobierno de Ollanta Humala, de Pedro Pablo Kuczynski y del presidente Vizcarra, porque a todos les da con palo. ¿No? Ahora, tal vez hay una parte en la que García no es del todo consciente y ahí donde creo que pierde su toque. Está más vulnerable que nunca, ¿no? García. Entonces pelea con Gorriti y Gorriti... Pero también porque las redes sociales, en dos, ¿no? las redes sociales te dan esa vulnerabilidad. Sí. Porque tú nunca te hubieses imaginado que tanto como ahora una persona pueda ser objeto de tantos insultos, ¿no? Y tantas faltas de respeto como ahora hay en las redes sociales. Ahí están las 10 palabras más tuiteadas por Alan García, Alan. Compañeros, niños, Vizcarra, esas son las 5 últimas, ¿no es cierto? Teníamos el primer cuadro, las 10 primeras. Esas son las últimas. Sí. Las últimas. Las últimas. Ahí está, millones, la que tú decías. Anemia, gobierno, pero cuando habla de gobierno se refiere tanto a su gobierno como al gobierno de Vizcarra, obviamente hablando del suyo en positivo, ¿no? Pero conferencias se iba, ¿no? Claro, las conferencias, porque el tema de la conferencia que dio en Brasil es lo que ha estado en estos momentos siendo tema de discusión, ¿no? Y también habla mucho de su instituto, ¿no? Porque finalmente él dirige un instituto, el Instituto de Gobernabilidad, me parece, ¿no?
y desde ahí hacen seminarios y hacen muchos proyectos respecto a la anemia, ¿no? Entonces, todos los temas están relacionados y es un mismo discurso el que él maneja, ¿no? Lo cual es una campañita montada para sus fines políticos, claro, ¿no? todo está fríamente calculado. Y yo te hablaba de esta vulnerabilidad también en redes sociales, no solamente por las agresiones verbales, sino también porque cuando uno miente o cuando uno no es fiel a la verdad, salta inmediatamente y puedes quedar en ridículo. Con una rapidez. Yo alucino que todavía no se den cuenta, ¿no? O sea, usan el Twitter para decir cosas que tú dices, oye, esto te lo van a desmentir en 2 minutos. Sí. En 2 minutos. Ahora, creo que estamos ante unas generaciones de políticos, y creo que Alan es emblemático en ese sentido, que han estado acostumbrados a gobernar desde un, no voy a decir pedestal, pero desde el espacio donde haces un meeting. Tú acá, la gente allá. Y ahora son otros tiempos. Cara a cara. No es fácil. O tweet a tweet. No es fácil manejar el insulto de un chico de 18 años que te dice ladrón. No es fácil, ¿no? Y se nota que no lo hago. O sea, Alan será bueno poniendo chapas, pero tú no lo ves con la capacidad de responder. O sea, incluso cuando le han hecho entrevistas, ¿no? Pruémelo, pues, imbécil. Tú decías, ¿de verdad ese es Alan García? Es ya una impresión periodística que desde la campaña del 2016 no hemos visto a un García tan brillante ante los medios de comunicación. Porque cambiamos, pues, ¿no? O sea, no los medios, cambió la sociedad. Y cambiaron los periodistas también. También, ¿no? Entonces, periodistas que de repente no tenían tanta historia detrás y periodistas que enfrentan el periodismo y las preguntas hacia un candidato de manera diferente y que son capaces de increparle o de cuestionarle asuntos como los de Bagua, ¿no? Yo recuerdo en una entrevista que le hicimos en los estudios de Buenos Días, Perú, y perdió completamente los papeles. Frente a ti, Pamela, me acuerdo perfectamente. Entonces, eso es algo que tú no te esperabas de ese Alan estadista, ¿no? En sus mítines. Entonces, no está acostumbrado a leer en la contra, pues. Entonces, claro, ya desde la campaña se notaba que ese toque lo había perdido. Ahora, pero sí creo que a él no le interesa tanto, no está interesado en la interacción en Twitter. Él no responde los tweets. Él lo único que hace es instalar ideas. Creo que esa es la finalidad. En algunos casos son verdad, en algunos casos son medias verdades, en algunos casos son mentiras, como una infografía photoshopeada que hemos visto hace algunos días en donde sale el rostro de Gorriti, que la infografía oficial, que era de la República, pues no tenía el rostro de Gorriti y se refería a las coimas, ¿no? Entonces, alguien trabaja para él, alguien le hace el trabajo equivocado y en redes es muy fácil darse cuenta cuando uno miente, cuando uno dice medias verdades, ¿no? Pero también es cierto que, repito, él tiene este público cautivo, tiene sus seguidores que lo retuitean, que creen cada palabra en la que él dice, igual que Keiko Fujimori, por ejemplo. El gran drama. Igual que Toledo, cosa que me ha sorprendido también, que hay mucha gente que sigue confiando en Alejandro Toledo y es increíble, ¿no? Bueno, serán los que pusieron su plata en clave, pues, querido, pues uno no puede entender.